Muy buena tarde tengan todos ustedes. Es un honor estar nuevamente en este ciclo de conferencias, Crimi, quédate en casa, con la ponencia Conductas autodestructivas en la niñez y adolescencia, a cargo de la licenciada Melissa Moreno González, para lo cual daré lectura de su semblanza curricular. Licenciada Melissa María González, licenciada en Criminología, una mujer analítica, esforzada, emprendedora, responsable, en busca de adquirir nuevo conocimiento día con día. Ella es licenciada en Criminología, cuenta con diplomados, conferencias, cursos y talleres. Bienvenida, maestra, es un honor tenerla aquí con nosotros. Hola, muy buena tarde. Espero que me escuchen bien. ¿Sí me escucho bien? Sí. Ok, gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, licenciada Daniela, por la presentación. Vamos a iniciar con nuestro tema, pero no sin antes agradecer al Grupo Educativo IMEI por poner al alcance el conocimiento con estas conferencias en línea sin salir de casa. Muchísimas gracias y ahora sí, bueno, pues antes que nada, antes de iniciar el tema, me da mucho gusto ver también que hay muchas personas interesadas en este tema desde la visión criminológica. Yo sé que aparte de estudiantes, tengo invitados en este foro profesionistas que buscan complementar su labor tal vez con adolescentes y con niños. Y quiero que sepan que esta conferencia pues va enfocada sobre todo a la parte de poder identificar a través de las características de estas conductas autodestructivas, canalizarlas
y posteriormente prevenirlas, que para la criminología es lo más importante. Quiere decir que en esta conferencia no les voy a dar, por ejemplo, la perspectiva terapéutica o psicológica sobre cómo tratar directamente a estos niños o adolescentes con conductas autodestructivas, sino más bien darles algunos factores, algunas causas que los propician y cómo identificarlas directamente a través de la observación. Por ahí les encargo sus micrófonos para que no interfiera tanto el ruido en esta conferencia, por favor. Voy a presentarles mis diapositivas. Ok, creo que ahí ya se ve. ¿Sí se ve? Creo que no. ¿Sí se ven mis diapositivas? Ok. Bueno, muchas gracias. Ahora, como introducción les voy a decir por qué esta parte criminológica en la niñez y adolescencia. Muchas personas tienen todavía esa duda de cómo la criminología que trata directamente con delitos puede participar en esta parte de la prevención. Es muy importante que sepan, sobre todo, cómo me inicié yo en esta parte de las conductas autodestructivas. De hecho, cuando salí de la licenciatura y gracias a una asociación civil que tengo, nos dedicamos mucho tiempo a los proyectos de prevención en escuelas y nos pudimos percatar de muchas cosas que suceden en ellos, tanto en los niños adolescentes, en la escuela como tal, en la institución escolar y en sus casas. Por eso es que voy a darles una breve introducción sobre la criminología para los que no saben bien esta parte. Bueno, para empezar, la criminología pues es una ciencia que estudia por completo la criminalidad, al delincuente y a la víctima. Vamos a ver hasta ahí. ¿Qué se entiende por criminalidad? Bueno, pues todos los fenómenos delictivos que se estén dando en una sociedad o en un ambiente social. Por ejemplo, tenemos delitos nuevos como lo es el sexting, el grooming, el ciberbullying, ciberacoso, y tenemos también los delitos que siempre han existido, ¿no? Que han estado más en la alza últimamente, como lo son los feminicidios, los robos, la trata de personas, etcétera. Eso es la criminalidad. Al delincuente lo entendemos como toda persona que comete los delitos, las faltas o las conductas antisociales, y no solamente en esta parte entran hombres o hombres, por decirlo así, sino también ya entran mujeres y de cualquier edad, en hombres y mujeres de cualquier edad, como son niños también, adolescentes, adultos, y en raras ocasiones adultos mayores, pero sí. Hoy en día cualquier persona puede ser delincuente, solamente necesita un factor detonante para actuar, pero entiéndase que cualquier persona es tendiente a cometer un delito. Y a la víctima, porque bueno, toda conducta criminógena tiene una víctima, sea víctima directa o indirecta. En este caso, para las conductas autodestructivas, tenemos de ambas, una víctima directa, que es la que lo comete, y la víctima indirecta, que son las personas allegadas a los niños y adolescentes. En este caso, sí, en la escuela, en la familia y con amistades, ¿ok? Y también todas las conductas antisociales y aquellos comportamientos que provocan un cambio, una afectación y una lesión. Por eso es que le compete a la criminología también ver esta parte de las conductas autodestructivas. Por lo tanto, las conductas autodestructivas por lo general son un llamado de atención hacia uno mismo, o son un descuido también por uno mismo, o una llamada de atención hacia la familia que necesita ser atendida. Por lo general, algunas conductas autodestructivas se viven en silencio. No siempre se sabe que están ahí,
e incluso nosotros podemos tenerlas y no saber que son conductas autodestructivas hasta que generan pues consecuencias a largo plazo. Por lo tanto, la criminología puede hacer una detección, sí, en compañía de otros profesionistas también. ¿Por qué? Porque siempre en la detección vamos a necesitar el enfoque multidisciplinar. Como esta conferencia también va enfocada a estudiantes de criminología, les voy a ir contando las experiencias que he tenido en las escuelas y que para que puedan perfeccionar ustedes también los proyectos que tengan, que los quieran implementar en escuelas o los quieran implementar con niños directamente en sus casas, es importante el trabajo multidisciplinar. ¿Por qué? Porque siempre va a hacer falta de las herramientas o instrumentos que te pueda brindar un psicólogo o psicóloga, un médico, a veces dependiendo de qué queremos detectar, sociólogos, pedagogos, a veces también necesitaríamos de la asesoría de un abogado o abogada, dependiendo mucho de lo que queremos hacer o lo que queremos prevenir. Después de la detección, podremos hacer una intervención, sí, también con apoyo de otras áreas. Y por último, una prevención, que sería lo más importante. ¿Por qué? Porque en la criminología sabemos que si una conducta se está manifestando es porque no se pudo prevenir antes. Entonces ahora nos toca hacer un trabajo, una labor, para después evitar que se vuelva a manifestar esa conducta autodestructiva. Ok, como les decía, vamos a enfocar esta conferencia a espacios escolares y en el hogar. ¿Por qué? Porque en estos dos espacios es en donde más convive un niño y adolescente y además donde pasa gran parte de su tiempo y en donde se dan muchas de las causas criminógenas para estas conductas autodestructivas. Yo sé que en espacios escolares, ahorita con lo de la pandemia y el aislamiento en el que están los niños tal vez no se pueda dar, pero vamos a regresar a los espacios escolares y es importante que cuenten con estas herramientas o este conocimiento de cómo detectarlas. Y en el hogar, porque ahí es donde se dan muchísimas cosas pasan en el hogar, en la convivencia diaria, es en donde se da más el aspecto de la violencia, de la convivencia. ¿Ok? En el espacio escolar, pues ya sabemos qué tipo de fenómenos se pueden dar, como el acoso escolar, en ocasiones más graves el abuso sexual o el acoso sexual, y en el hogar pues podemos tener todo tipo de violencias. Ahora, algunos datos importantes que les quiero dar con respecto a las conductas autodestructivas. Esto es de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y nos dicen que entre 2010 y 2015 han aumentado los casos de conductas autodestructivas en adolescentes. Como les decía hace un momento, todos podemos tener conductas autodestructivas, pero si ha habido un aumento en los adolescentes es porque algo está pasando. Tenemos factores que tal vez están creciendo y que no se están tomando en cuenta para poder hacer una intervención y una prevención. Ahora, estas son las últimas cifras, pero sabemos que de 2015 a 2020 ya pasó una brecha importante en donde tenemos ahí un espacio perdido en donde han evolucionado las conductas autodestructivas, han tomado otras formas, se han involucrado otros factores y además en 2009 todavía se consideraba la idea de que las conductas autodestructivas solo implicaban autolesionarse sin llegar al suicidio. Aquí hago un paréntesis, ¿por qué? Porque las conductas de autolesión sabemos que implican, por ejemplo, el cutting, que implican golpes o quemaduras, y que antes no todas estas manifestaciones llegaban al suicidio. Hoy en día tenemos una alta tasa de suicidio en adolescentes, de la cual pues vamos a hablar más adelante también. Vamos a tocar este tema de las autolesiones en el aspecto de los adolescentes. Y además, estadísticamente, el género que más realiza conductas autodestructivas son las mujeres.
y eligen las conductas autodestructivas físicas, como lo decía hace un momento, las autolesiones. En el caso de los hombres, pues ellos prefieren conductas autodestructivas que tengan que ver con aspectos emocionales. En este caso, pues adicciones como tabaco, alcohol o el consumo de drogas son las más elegidas por los hombres. Ahora sí, ¿qué es una conducta autodestructiva? Bueno, son aquellas acciones que la persona se hace a sí misma o deja de hacerse. Bueno, ¿por qué dejar de hacerse también es una conducta autodestructiva? Porque también si tú omites o descuidas tu alimentación, descuidas tu aspecto físico, descuidas otras ramas de tu vida diaria, estás cometiendo o estás orillado a las conductas autodestructivas. ¿Por qué? Porque impides tu sano desarrollo o puedes impedir tu buena salud, por ejemplo. Ahora, la pregunta que debemos hacernos, de las más importantes, es, ¿está consciente el niño, niña o adolescente o las realiza sin conocimiento? ¿Ustedes qué creen? Les dejo ahí unos segundos para que lo piensen. Y ahora, ¿por qué? ¿Qué razones tiene? ¿Por qué un niño, niña o adolescente querría estas conductas autodestructivas? Y si no las quiere, ¿por qué las hace también, no? Sobre todo en esta etapa del desarrollo en la que ellos están creciendo, están buscando identificarse con grupos sociales, están desarrollando su personalidad y las conductas autodestructivas son un factor que impida todo esto. Si no se atienden, claro, de manera rápida. Bueno, en los adolescentes las conductas autodestructivas suelen estar presentes por años y producir efectos a largo plazo. Por lo general, los adolescentes no son conscientes de estas conductas autodestructivas y no les interesa conocer los efectos e incluso no saben que estas pueden acabar con su vida, ¿no? Estas son en las que nos vamos a enfocar el día de hoy, que son las prácticas sexuales con riesgo, y refiriéndose a sexting, grooming, los embarazos adolescentes no deseados, métodos anticonceptivos, etc. Problemas alimenticios, sobrepeso, obesidad, anorexia y bulimia, que créanme que son de lo más frecuentes en adolescentes y que nadie sabe. O sea, puedes tener un hijo adolescente y nunca saber que, por ejemplo, tenga alguna etapa de anorexia o que esté comenzando con bulimia. O sea, no lo sabes, puedes llegar a no saberlo, pero hasta que se presenten las consecuencias, pues bueno, lo que buscamos es prevenirlo, ¿no? Adicciones como alcohol y tabaco, por mencionar algunas, porque también están presentes las drogas. Y aquí también hago un paréntesis porque aunque no lo crean, ya tenemos actualmente incluso niños, bueno, de entre 8 o 10 años, que ya comienzan con el consumo de alcohol, pero no de manera crónica, sino que comienzan a tener experiencias cortas con el alcohol, como son en fiestas o en convivencias familiares. A veces creen los papás que por dártelo a probar y que conozcas qué es, puedes prevenir que caiga en el alcoholismo. Sí, pero va a depender también de otros factores, ¿no? En la familia, que tienen que estar presentes. Ahora, en la posesión y uso de armas, aquí también, esto es importante en los adolescentes porque cada vez es más frecuente tener acceso a las armas. Sea un adolescente o tú como adulto, si buscas en grupos de Facebook, vas a poder comprar un arma. Hay videos en internet donde puedes conocer el funcionamiento de las armas, puedes saber los efectos que tienen diferentes materiales, etcétera. Y por último, el cutting, lo dejo al final porque esta conducta autodestructiva es de las más drásticas que pueden llevarte de última instancia a cometer el suicidio, aunque no siempre también. Vamos a ver más adelante por qué. En los niños, estas conductas autodestructivas pueden ser de las dos formas, pueden ser conscientes o inconscientes.
Les voy a dar un ejemplo de por qué consciente. Si un niño, por ejemplo, que le gusta trepar en los árboles, de repente se encuentra jugando, se trepa a un árbol, sabe que si se cae, se puede lastimar. Y si aún así él continúa subiendo y se cae y se lastima, esto fue de manera consciente, porque además los papás y mamás se han encargado de darte a conocer los riesgos que conlleva jugar en un lugar peligroso, ¿no? Y de manera inconsciente, pues podemos tener las conductas autodestructivas que tengan que ver con la tecnología, con el sedentarismo, con el acoso escolar. ¿Ok? En este caso son las que vamos a ver el día de hoy, pero ojo, sufrir acoso escolar cuando se hace de manera reiterada y que el niño busca de alguna forma inconscientemente juntarse con amistades que lo humillen, que lo golpeen y aún así él siga regresando, eso se toma como una conducta autodestructiva. Y en ambos casos el suicidio, ya lo veíamos. Bueno, vamos a seguir con los factores preparantes de las conductas autodestructivas. Pero primero, ¿por qué decimos que son preparantes? En criminología tenemos factores que te inducen a cometer alguna conducta antisocial o algún delito. Y en este caso, pues son las siguientes. En la sociedad actual es muy fácil, por ejemplo, caer en las adicciones de la tecnología. ¿Por qué? Porque si tú le das a un niño o un adolescente un dispositivo con internet y no le estableces límites, ellos pueden estar inmersos en ese hoyo y no saber cómo salir, ¿no? Y estar expuestos a diferentes delitos, por ejemplo, a contactar a personas desconocidas, a subir fotografías inapropiadas, a exponer sus datos personales, etc. Las demandas socioculturales tienen que ver, por ejemplo, con que ya cualquier niño, cualquier menor de edad tiene redes sociales y las tiene todas, ¿no? Por ejemplo, si ustedes hacen un sondeo como pedagogos, como psicólogos, como criminólogos en una escuela y preguntan quiénes tienen redes sociales, todos. Bueno, casi todos los niños van a tener por lo general Facebook, ¿no? Pero en los proyectos que yo he trabajado en escuelas me ha tocado ver que hay niños que ya tienen de todo, o sea, Instagram, ya tienen TikTok, ya tienen Snapchat y tienen hasta otras redes que ni uno sabía que existían, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con estas demandas socioculturales, porque además, si no las tienes, no estás como que, no estás a la moda, ¿no? O no te dejan ser parte de los círculos sociales. Y ese también es un problema. Se cree que estas conductas autodestructivas relajan o te dan identidad. Precisamente, ¿por qué? Porque si tú le das un dispositivo a un niño y lo haces para que se entretenga, para que se relaje, pero sin establecer límites, lo estás preparando para las conductas autodestructivas. Además de que estas conductas autodestructivas también, su origen es que muchas veces estos niños o adolescentes no cuentan con las herramientas emocionales necesarias para afrontar alguna situación o algún problema que tengan. Eso los orilla a cometer conductas autodestructivas. Se cree que se realizan para llamar la atención. Ese también es de los errores más grandes que podemos tener. Y porque no buscan el apoyo social. Este punto también es importante. ¿Por qué? Porque hoy en día la comunicación se ha cerrado demasiado. Se ha cerrado demasiado porque ya queremos que la comunicación sea a través de las redes sociales, ¿no? O de las aplicaciones como el WhatsApp. Por ahí alguna vez vi un meme de que estás en una casa con tu familia, tú estás en el piso de arriba y alguien está en el piso de abajo y le mandas un WhatsApp para decirle algo, ¿no? En lugar de que la comunicación se dé de manera presencial, hoy en día, por eso los adolescentes muchas veces no buscan el apoyo social, porque se ha cerrado este círculo de comunicación. Ahora sí, vamos a comenzar a estudiar cada una. Vamos a empezar ahora con la de niños y niñas, en la adicción a la tecnología. ¿Cómo podemos identificarlas primero en la institución escolar? Lo que va a hacer falta primero, pues, es un diagnóstico, ¿no?
¿Cómo podemos realizar este diagnóstico? Si tú eres pedagogo, o eres criminólogo, o eres psicólogo, y realizas alguna labor como docente, algún proyecto social, o estás realizando tu servicio social, es importante que tengas a la mano pues herramientas o dinámicas para poder extraer esta información, ¿no? Pero siempre con autorización de papá y mamá. Por eso es que si estás haciendo un proyecto es importante que cuando lo realices tú expongas cuáles van a ser siempre tus objetivos. Y si es necesario, por ejemplo, que hables con anterioridad con los padres, madres o tutores, lo debes realizar. Pero bueno, también algo muy importante es que con niños y niñas no trates tanto de ocupar cuestionarios, ¿no? O una hoja como para resolver un examen. Ellos siempre se abren más al diálogo cuando utilizas dinámicas, cuando los haces dibujar, cuando los haces jugar, es cuando se abre se hace el rapport y puedes extraer información. Ahora, la intención no es prohibir, por ejemplo, los dispositivos móviles en las escuelas. No es la intención porque además es una necesidad hoy en día. Pero necesidad de comunicarse con el niño o niña, no una necesidad de estarlo viendo en la escuela, por ejemplo, ¿no? No los podemos prohibir porque además ya también es una herramienta de trabajo para muchos docentes en las escuelas poder realizar tus trabajos con PowerPoint, con alguna aplicación, etcétera. Sino más bien se ha dado mucho en las escuelas que ya están estableciendo reglas sobre cómo tener ese dispositivo en la escuela. He conocido secundarias en donde al ingresar los niños a las escuelas dejan su celular, ¿no?, en una cajita y se los dan cuando salen. O en otras instituciones he visto que ¿cómo regulan el uso del celular? Bueno, hay reglas. Tú no puedes sacar el celular para nada. Si quieres para ver la hora, pero si se te llega a descubrir jugando o estando muy distraído en el celular, pues se recoge y ya después lo puedes recoger, ¿no? Con presencia de tu papá o mamá. Entonces, todas estas son algunas estrategias que se han tenido que llevar para evitar la adicción a la tecnología. Se vuelve también una conducta autodestructiva cuando se utilizan en lugares inapropiados y a la hora inapropiada, por ejemplo, que le estén viendo en plena clase, ¿no? O que lo estén viendo, perdón, en el baño y que se tarden mucho por estar viendo el celular. En el lugar, ¿cómo podemos identificar que hay una adicción a la tecnología en casa? Bueno, cuando no se establecen límites, es muy fácil distinguir conductas como, por ejemplo, la ansiedad, el sedentarismo y la modificación del sueño. En la ansiedad, porque si tú le retiras a ese niño al que no le estableciste límites, pueden comenzar conductas como morderse las uñas, estarse rascando el cuerpo, jalarse el cabello, arrancarse costras, etcétera. Y ese no es el objetivo, tampoco es que de un día para otro se retire el uso del celular, sino más bien hay que crear una estrategia o establecer un tiempo para utilizarlo. El sedentarismo es una conducta autodestructiva porque para nadie es sano estar, por ejemplo, todo el día acostado en el celular o estar parado todo el día tampoco en el celular, ¿no? Si para un adulto es cansado, imagínate para un niño. Entonces puede haber algunas consecuencias como dolores de cabeza, dolores de espalda, y en cambio hay que buscar que realice actividades de movilidad en casa, y siempre y cuando se pueda, ¿no?, teniendo el espacio adecuado. Otra conducta autodestructiva pues va a ser la modificación del sueño o vigilia. ¿Cómo sabemos que un niño tiene modificación del ciclo del sueño? Bueno, es muy fácil distinguir cuando se ha pasado una mala noche. No les ha tocado, y sobre todo en niños, que son los que deberían dormir más por estar en esa etapa del desarrollo, en el que pues tienen que dormir por lo menos 8 horas, sobre todo porque eso les ayuda a crecer. Hay que establecer un tiempo, o más bien un lugar, para que cuando se vayan a dormir lo dejen en un espacio, no se lo lleven a su cuarto porque muchos de ellos se quedan todavía muchas horas en el celular.
Eso como padres hay que establecerlo en el hogar. Ahora, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de esta adicción a la tecnología? Podemos tener una tendencia a imitar la violencia de lo que ven. Ojo, y no solamente lo que ven en internet, también lo que ven en la televisión es muy importante controlar. Hoy en día hemos romantizado mucho las series televisivas que tienen que ver con narcotraficantes, con el uso de armas, con la matanza, y eso también orilla a los adolescentes a identificarse con algunos personajes, con comportamientos o con víctimas o victimarios. El ejemplo claro está en el hecho que sucedió en Monterrey, que ya va a ser un año de que sucedió, cuando el chico se dice que jugaba videojuegos, que se identificó con un personaje y que llevó a la escuela en donde estudiaba el arma de su abuelo, que también conocía su funcionamiento y que atentó con la vida de sus compañeros y en contra de su maestro también. Entonces hay que tener cuidado con el contenido también que vemos en casa o lo que nos gusta. No digo que no, pero hay que separar esa brecha de lo que a los adultos les gusta ver con lo que estamos exponiendo a nuestros adolescentes. Ahora, otra consecuencia que podemos tener es internalizar la idea de aceptar la violencia como medio de solución de conflictos. ¿Cómo sabemos que esta tampoco es una consecuencia del acoso escolar, no? De que cuando quieran obtener algo lo hagan de manera violenta, que lo hagan gritando, que lo hagan golpeando a otras personas. También puede ser consecuencia de una conducta aprendida. En algún lugar, no digo que todo sea en casa, ¿no? En algún lugar se aprenden las conductas violentas. Bueno, las recomendaciones para prevenir la adicción a la tecnología es limitar el tiempo. Muchos padres, o esta debería ser una cultura internalizada en que, para empezar, no se los des desde que son pequeños. O sea, si tienen menos de 4 años, mejor ni les prestes el celular ni para que se entretengan ni nada. Y si ya lo hiciste, pues bueno, te recomiendo que limites el tiempo a 30 minutos al día, 1 hora si quieres al día, pero siempre estableciendo ese límite y que se note que estés cumpliendo con ese límite también. Se recomienda que las aplicaciones que tengan los niños en los dispositivos pues sean adecuadas para ellos. Por ejemplo, algunas aplicaciones donde puedan aprender, si son muy pequeños, que puedan aprender el abecedario, que puedan aprender a dibujar, que estén viendo libros didácticos, por ejemplo. Eso es lo más sano. Otra recomendación es incitar al menor a realizar actividades diferentes. No solo a los niños, sino también a los adolescentes, sobre todo ahora en esta cuarentena, y si eres psicólogo, pedagogo y tienes contacto con niños, lo mejor es incitarlos a aprender a tocar tal vez un instrumento nuevo. Hay muchos tutoriales en YouTube que te pueden ayudar, que inicies con algún tipo de arte, dibujar, no sé, actuación, canto, o que puedan jugar al aire libre, a realizar las tareas domésticas, que es lo más importante. Si tú como padre o madre no los incluyes en las tareas del hogar, pues vas a tener a un menor tal vez aburrido, ¿no? Y se va a refugiar en la tecnología. Ok, después, destinar un tiempo a la semana para platicar con el menor. Esto yo hago la recomendación de por lo menos un día a la semana, pero si se puede fomentar el diálogo diariamente, pues es mucho mejor. Así lo conocemos al niño, al adolescente, qué le interesa, cuáles han sido sus conflictos personales. Y bueno, aquí también va mucho la parte de que si hay padres ausentes, pero porque tienen que salir a trabajar, esta es una muy buena opción para estar al tanto o estar monitoreando lo que hacen los niños en la tecnología, por ejemplo. Otra es, si ya tienen redes sociales, pues estar como su amigo, como su contacto en las redes sociales y ver
qué tipo de amigos tienen, qué tipo de publicaciones hace o qué tipo de publicaciones le gustan, etcétera. Pero ahora, en caso de que mamá o papá o tutores, hermanos mayores, tengan problemas al establecer los límites con la tecnología, se debe acudir a un experto. En este caso, un experto puede ser un psicoterapeuta que le ayude al niño a poder aceptar ese límite como algo sano. Y por último, brindar afecto y mantener un diálogo abierto. Aquí les dejo una infografía con algunas sugerencias, o sea, es una sugerencia del tiempo que puede usar no solo la tablet, ahí dice tablet, pero también el celular o la computadora. No se preocupen, después les puedo pasar las diapositivas. Vamos a ir con el tema del acoso escolar o el bullying. En la institución escolar, siempre yo sé que este tema ya tiene a muchos hasta la coronilla y todo porque se ha estudiado demasiado, pero siempre sigue existiendo además, y vamos a ver desde las conductas autodestructivas cómo podemos intervenir, ¿no? Aquí en la institución escolar los personajes clave pues va a ser el profesorado, pero no siempre, ¿no? Tampoco se trata de que el profesorado esté pegado al alumno todo el día. Podemos apoyarnos también de personal administrativo o personal de intendencia. Todas las personas que estén dentro de la institución escolar son buenos agentes para detectar el acoso. Algunas señales para detectarlo son, pero antes, si me están escuchando los criminólogos y quieren hacer, por ejemplo, un proyecto en este tema, les voy a hacer algunas recomendaciones y en base a la experiencia que he tenido, les voy a decir por qué. Una vez llevamos un proyecto a una escuela primaria sobre prevención del bullying y lo que nos pasó fue algo impactante y no tiene mucho tiempo que sucedió. Resulta que cuando llegamos se lo íbamos a dar primero a alumnos de primer grado que tienen aproximadamente 6 años. Y cuando llegamos y dijimos que les íbamos a hablar de bullying, pusieron una cara de que ya se iban a querer dormir, ¿no? De que no les interesaba. Les voy a decir, ¿por qué? Porque ellos ya sabían qué es el acoso escolar. O sea, desde el kinder ya se están implementando cuestiones de aprender qué es, cómo se manifiesta, cuántos tipos hay, si te pasa eso, dile a un adulto y todo eso. Ya lo sabían, pero ¿por qué se seguía dando el acoso escolar? En ese momento entendimos que lo que hace falta no son campañas informativas sobre acoso escolar, lo que hace falta es darle un giro a ese proyecto. Lo que decidimos entonces es darle otro giro y llegar a hablarles de lo que no sabían que era acoso escolar. Porque además, recordemos que la mayoría del acoso se da de manera verbal, ¿no? Cuando tienes apodos o cuando tienen apodos los niños y son apodos ofensivos, es cuando te das cuenta que o ellos se dan cuenta de que está habiendo un acoso escolar. Además, invitar a los docentes a sus proyectos escolares. ¿Por qué? Porque también nos pasó mucho en muchos proyectos en donde cuando llegamos a los salones a dar los talleres que damos, pues los maestros se desaparecen o el profesorado se va, ¿no? Como diciendo, ahí te encargo el changarro, y no es que esté mal, pero lo mejor es incluir a los docentes en los proyectos escolares porque además ellos son la clave para disminuir este fenómeno. Entonces, inclúyanlos porque además los profesores también son humanos, también tienen problemas, también se cansan de escuchar gritos, de estar regañando a los alumnos. Entonces, hagan proyectos también enfocados a la atención a los profesores, capacitación constante para ellos también. Ahora, como profesor, también te das cuenta cuando entras a un grupo de qué papel desempeña cada alumno en ese grupo, ¿no? Si tenemos a los niños, por ejemplo, que se sientan hasta enfrente, sabemos que son de los más aplicados, los más inteligentes, los más obedientes. Los que están en medio del salón, bueno, son los que medio ponen atención, medio están jugando y así. Pero los que están hasta atrás de ese grupo
sabemos que están ahí por algo, ¿no? Algunas veces ellos mismos se segregan, ellos mismos se vuelven solitarios, porque a veces no tienen esta capacidad de relacionarse con los demás compañeros y puede ser a causa de una conducta autodestructiva. Entonces, enfocarnos en todos, pero también dar especial atención a los que están solitarios, por ejemplo. Ahora, también podemos identificarlos cuando pierden útiles, libros, cuando les faltan cosas y se acercan a ti. Puede ser que los hayan perdido porque son distraídos, sí, pero también puede ser porque algo está pasando, ¿no? Y si fomentamos la confianza para que te diga quién, pues es mucho mejor. Ahora, el desaliño personal. Esto no lo confundamos con que pues un niño siempre esté desaliñado ya sufre acoso escolar. No, sino me refiero a que si desde que llega ese niño a la escuela a las 7, 8 de la mañana, llega limpio, llega peinado, llega todo muy bien, y a lo largo del día lo vas viendo despeinado, lo vas viendo con su uniforme roto, lo vas viendo que ya perdió cosas, eso podría ser una señal de alerta. No siempre, pero como les digo, hay que siempre poner atención a todo esto que vemos. Se queda en el salón durante el receso, se queda en un lugar apartado y solitario. A veces, en algunas escuelas hay profesores que, bueno, se van a desayunar y sí está bien, pero se ha implementado un proyecto en algunas escuelas que es sobre agentes, que son los niños, en los que tienen que vigilar el recreo, ser como una especie de oficiales y vigilar que no se esté dando el acoso escolar, que no se esté dando la violencia. Pero aquí también hay un factor importante, o lo que he podido darme cuenta, es que eligen siempre a los niños o niñas pues más destacados, ¿no? Que siempre tienen buenas calificaciones, que son muy atentos, sí, pero también en este punto me gustaría hacer una recomendación de que sea un proyecto de inclusión, en el que puedas también incluir como agentes de cambio a esos niños que son solitarios, a esos niños que son callados, que son tímidos. ¿Por qué? Porque ellos también deben ser capaces de identificar la violencia y deben ser capaces de poder expresárselo a las autoridades escolares. El siguiente, que son las conductas de ansiedad, pues volvemos a lo mismo, a la parte de la observación. Si eres docente, si eres pedagogo, si eres criminólogo y estás haciendo un proyecto en la escuela, date cuenta muy bien, porque puedes identificar niños que hasta sufren violencia en su casa porque se les ve un pequeño moretoncito, ¿no? Por ejemplo, en la cara, o que se muerden las uñas, que están lastimados, por decirlo así, que sale constantemente al sanitario. A veces eso es una falta de atención o de hiperactividad. Tiene apodos o sobrenombres ofensivos. Bueno, eso también siempre ha existido en las escuelas. Y hoy en día los niños tienen apodos demasiado ofensivos, ¿no? A diferencia de antes. Ya tenemos apodos como el negrito, el cuatro ojos, haciendo referencia a su aspecto físico. También nosotros abordamos desde la parte de la criminología el sensibilizar de por qué los apodos pueden tener un impacto en el niño, ¿no? Hay niños que les gustan sus apodos, sí, ¿no? Por ejemplo, el Coca o algo así, pero porque le gusta el refresco, ¿no? No porque le gusten las drogas. Entonces hay que tener especial atención en los apodos. También el bajo rendimiento escolar puede ser un factor detonante, que se rían o que se burlan, y ese pues es el perfil de las posibles víctimas. Pero hay uno más del que, por ejemplo, desde la criminología o desde la psicología hace referencia al aspecto físico. También hay que tener especial atención en los niños que tienen alguna discapacidad o por el color de su piel, también pueden sufrir acoso escolar. ¿Y cómo darse cuenta que en el hogar el niño está sufriendo acoso escolar en la escuela? Bueno, porque también llega con objetos personales rotos o extraviados, ¿no? Lo que sea, su libreta, su libro, su suéter. Un desaliño personal
igual a lo que les mencionaba hace un momento, si tú mandas al niño limpio a la escuela y regresa muy mal, hay que investigar primero si no fue porque estaba jugando, hay que preguntar si fue porque lo arrastraron, porque lo golpearon, ¿por qué llega así, no? Preguntar por las amistades. He notado que algunos padres y madres les da miedo preguntar por los amigos a su hijo porque tienen miedo de que les digan que no tienen. Eso me ha pasado mucho y hay que cambiar esta perspectiva porque si tu hijo no tiene amigos, en lugar de asustarte, mejor canalízalo con un experto que le ayude a poder socializar con otras personas. A veces ese también es un factor para las conductas autodestructivas, porque si un niño está solo o si tiene malas amistades, ¿cómo se va a poder desarrollar de manera íntegra, no? Otro es que manifiesta temor de asistir a la escuela. El típico y el que ya conocemos de que el síndrome de domingo por la tarde. ¿Qué niño empieza a manifestar que se siente mal, le duele el estómago, le duele la cabeza, se quiere enfermar de gripa? Es normal cuando, bueno, no se expresa de manera constante, pero si vemos esto cada semana, cada tercer día o diariamente, es una señal de alerta. Hay que tomarlo muy en serio porque hay que hacer una investigación sobre qué está pasando. A lo mejor no quiere ir no solo por el acoso escolar, sino puede estar pasando algo más, puede estar pasando acoso sexual, puede estar pasando abuso sexual. Otro es que no quiere participar en actividades escolares, como campamentos, como torneos de algún deporte, las pastorelas. Eso también es importante porque para un niño no es normal, por ejemplo, que no quiera asistir a estos eventos. Al contrario, a los niños les gusta mucho estas actividades. Si no quiere ir, hay que investigar por qué. Estar pendiente de sus redes sociales, lo que les decía. Y si observamos un cambio significativo en su conducta. Los niños siempre expresan muy bien cuando están tristes, cuando están preocupados, cuando están distraídos. Con una clase básica de lenguaje corporal podremos ver estos cambios repentinos en su conducta. ¿Cuáles son las consecuencias de no detectar, por ejemplo, esta conducta autodestructiva? La baja autoestima, la depresión. ¿Cuáles son los síntomas para la depresión? Por mencionar los más importantes, pues tenemos cuando el niño deja de comer o come mucho, no se quiere levantar de su cama, ya no disfruta actividades que antes realizaba. Por ejemplo, si teníamos un niño que le gustaba mucho el fútbol y de repente, de un día para otro, ya no le interesa, es una señal de alerta. Pensamientos suicidas en los que manifiesta: todos estarían mejor sin mí, este mundo sería mejor sin mí, nadie me va a extrañar. Hay que tomarlos muy en serio. Abandono escolar o desinterés escolar, pues claro, a consecuencia del acoso, muchos papás y mamás creen que cambiando al niño de escuela se va a acabar el acoso, ¿no? Tal vez por un momento, pero hay secuelas que se quedan en el niño y hay que trabajarlas con un experto. No es nada más cambiarlo de escuela y se arregló el problema, ¿no? Entonces puede provocar un desinterés escolar o un abandono escolar y por último el suicidio. Vamos con la de los adolescentes. Ok, estas son las más interesantes porque además cada vez están llegando más también a los niños. Les voy a explicar de manera muy rápida las relaciones sexuales sin protección. Aunque ustedes no lo crean, todavía hay muchas escuelas, tal vez no aquí en Tlaxcala, pero en el contexto de la educación en México, hay escuelas en donde ni siquiera saben qué son los métodos anticonceptivos. Y lo sé porque hay lugares como, por ejemplo, la Sierra de Guerrero, del estado de Guerrero, en donde no pueden tener acceso a la educación sexual porque son lugares controlados por delincuencia organizada, ¿no? Por decirlo. Aquí en Tlaxcala debe haber lugares donde tampoco llegue todavía esta educación sexual para utilizar los métodos anticonceptivos.
Nosotros, por ejemplo, cuando terminamos de hacer un proyecto en las escuelas, hacemos una encuesta sobre qué temas les gustaría que platicáramos más con ellos. Y siempre, siempre nos dicen que quieren que hablemos sobre métodos anticonceptivos, sobre prevención del embarazo adolescente, sobre las relaciones tóxicas, sobre la violencia en el noviazgo, sobre la violencia en la familia. Entonces son temas importantes en los adolescentes. Aparte de que también tenemos el sexting y el grooming, el sexting se vuelve una conducta autodestructiva cuando se realiza sin conocer los riesgos que conlleva mandar fotos desnudo o semidesnudo a otra persona. Por ejemplo, les voy a contar otra experiencia que tuvimos. Alguna vez en una secundaria trabajando, este tema del sexting, ellos también ya saben muy bien qué son las nudes, qué son los pack o pasar el pack, ya lo saben. Y pudimos descubrir que había una red grande de sexting, como pues que los alumnos estaban en grupos de WhatsApp con otras escuelas secundarias y que a través de esos grupos se mandaban las fotografías semidesnudos, haciendo una especie de concurso, una especie de concurso sobre la foto más sexy, sobre cuál tiene más comentarios, y lo pudimos detectar con un proyecto. Y bueno, lo importante aquí también es que no había ningún docente involucrado, pero imagínense si sí. Por eso hay que extender más el diálogo con los alumnos también. Si tú eres docente, haz que te tengan confianza. Yo sé que esta parte es muy difícil, pero también si vas a hacer tu servicio social, habla mucho con ellos, entiéndelos, porque podrás descubrir este tipo de cosas. Después lo que se hizo fue hablar con los padres de cada uno de ellos y afortunadamente pues se pudo prevenir otra cosa, ¿no? Que fuera más grave. Después tenemos el grooming. Para las personas que tal vez no saben qué es el grooming, esta es una práctica en la que un adulto desarrolla estrategias para ganarse la confianza de un menor y así obtener consensos de índole sexual. ¿Qué quiere decir? Que cuando un adulto se disfraza o se oculta a través de las redes haciéndose pasar por otro menor, puede llegar a obtener muchísima información de él, por ejemplo, fotografías, videos, información sobre la familia, el lugar donde viven, y ya cuando el adulto tiene lo que quiere, llega a la etapa del chantaje. Posteriormente viene el chantaje en el que dice, si vamos a encontrarnos, y si no vas a la cita, voy a matar a tu papá, a tu mamá, o le voy a enseñar a tus papás lo que me mandaste, ¿no? Estas fotos en mi desnudo. Y también por lo general en el grooming, cuando se está haciendo una interacción con el menor por redes sociales y hacen las videollamadas, el pretexto del adulto va a ser tal vez que no sirve su cámara, que tiene problemas con su computadora y sí va a poder observar al niño a través de esa videollamada. Hay que tener en cuenta esos datos y les dejo también aquí una infografía que hice de manera personal sobre cómo identificar un perfil falso. De acuerdo a lo que ustedes pueden ver, pues son algunas sugerencias, ¿no? De lo que puede tener un perfil falso, pero alguna vez alguien me hizo la sugerencia de, oye, ¿qué pasa si yo tengo todo esto, pero mi perfil en Facebook no es falso, o sea, es mío, y más bien lo que busco es tener un bajo perfil? Sí, está bien. ¿Por qué? Porque hay muchos niños, por ejemplo, que cuando empiezan a tener sus redes sociales o adolescentes, pues comienzan con, por ejemplo, no tener fotografías, ¿no? Tienen la foto de un gatito o de algún personaje, de alguna caricatura. Otra es que tal vez tengan pocos amigos, pero porque ese perfil es destinado para sus familiares, ¿no? Tal vez 10 personas, que solo son familia. Lo extraño sería en que ese perfil falso no tuviera, por ejemplo, no tuviera comentarios en las publicaciones que normalmente se hacen en un perfil de Facebook real, ¿no? Cuando tú compartes algo, a veces te comenta tu tía, te comenta tu mamá, qué bonito.
Cuando ese perfil no tiene ningún comentario o se hace pasar por una persona de otro país, puede ser un indicio de un perfil falso. Vamos con los problemas alimenticios. Ok, para empezar con la bulimia. Solamente voy a tocar el aspecto de la bulimia y la anorexia, porque también se puede identificar mediante la observación. Primero, la bulimia se caracteriza porque hay atracones de comida excesivos en el adolescente. También porque ellos, por lo general, adolescentes más mujeres, están expuestos a etiquetas sociales en el que tienes que tener pues un cuerpo delgado, un cuerpo sin grasa, un cuerpo bonito, ¿no? Para admirar. Entonces es más fácil que caigan en esta conducta autodestructiva más que los chicos, pero también en los chicos se manifiestan estas conductas muy a veces cuando se quieren ver bien físicamente también. Después de los atracones de comida comienzan los episodios de culpa, en el que pueden pasar hasta 1 o 2 días sin comer nada, ejercicio en exceso, consumir laxantes y vómitos. Bueno, ustedes se preguntarán, con todo esto, ¿cómo yo puedo distinguir que alguien está pasando por un problema de bulimia, no? Bueno, pues es muy sencillo. Por las características observables. Si en la escuela o en casa tú ves que por la inducción del vómito hay callosidades en la parte de la mano, esto es tal vez por acción de introducirse los dedos para provocarse el vómito. Ese podría ser un indicio. Otro es el aspecto pálido, el color de la piel y los labios a causa de la deshidratación. Además, la pérdida significativa de peso de manera acelerada, porque en estos trastornos alimenticios es muy fácil ver el cambio de peso en tan solo un mes o menos tiempo. Si tú ves a ese adolescente que perdió demasiado peso, no quiere decir que le hagan falta vitaminas o que esté pasando algo. Puede ser un trastorno alimenticio. Hay que tener en cuenta ese dato. Ir al sanitario de manera frecuente y tardar un tiempo significativo, porque bueno, inducirse el vómito no es fácil. También podrás estar atento a cuánto tiempo se tarda. Esto no quiere decir que estés violando su privacidad, pero sí estar pendiente, aunque sea de cuánto tiempo pasa el adolescente en el baño, ¿no? Si tú sabes que está viendo su celular, bueno, eso ya es otra cosa. Además, el esmalte de los dientes se ve afectado. En una persona que puede tener bulimia, se ponen los dientes amarillos a causa del vómito, o pueden parecer esos dientes rotos o carcomidos. Ese también es una señal. La baja autoestima. Cuando un adolescente manifiesta constantemente que no está a gusto con su peso, y tú ya lo viste que está bajando de peso, que está gordo, que está gorda, que está hecho una marrana, así son palabras textuales de los adolescentes cuando tienen una realidad distorsionada de su cuerpo. Es una señal de alerta. ¿Por qué? Porque también les voy a contar otra anécdota más que pasó mientras trabajábamos en una secundaria, un proyecto. Resulta que estábamos implementando un proyecto de prevención del suicidio, muy diferente a esto, y al final se acercó a una chica con nosotros, que era de tercero de secundaria, en ese entonces, y se acercó a decirnos que ella pues se quería suicidarse, quería quitarse la vida. Eso es lo que buscábamos, ¿no? Que se acercaran a nosotros para canalizar, pero después lo que nos contó, o cuando nos contó por qué quería suicidarse, fue en donde están involucradas estas conductas autodestructivas. Ella nos dijo que tenía un novio que ahorita la cortó y se quería suicidar porque ella era bulímica. Eso nos dijo ella, es que soy bulímica. Y cuando lo observamos de manera más detenida, si era verdad, nos pudimos percatar de todas estas características que les acabo de dar: el color de la piel pálida, los dientes amarillos, las callosidades en la mano. Y bueno, con esto pudimos hacer un buen diagnóstico y canalizar con el experto, ¿no? Ahora, una vez que detectamos 3 o más características de las que les di, pues canalizar a un especialista.
La anorexia. También es una conducta muy frecuente en los adolescentes, pero esta, a diferencia de la bulimia, no es por los atracones de comida, sino más bien en la anorexia se cuida mucho al adolescente de no consumir nada de alimentos, no consumir nada para poder bajar de peso. En este caso también existe una distorsión de la realidad en la que creen que les hace falta perder más peso y por lo general se sufren en silencio estas dos enfermedades de la anorexia y la bulimia, porque quien llega a enterarse puede provocar burlas y una actitud de no comprender a la víctima. Por eso es que por lo general casi nadie sabe de la anorexia y bulimia. ¿Cómo lo identificamos? Bueno, hay que poner especial atención nuevamente. Puede haber una amenorrea, estreñimiento, dolor abdominal, intolerancia al frío, que precisamente por acción de la falta de líquidos o de alimentos, de vitaminas, de frutas y verduras, haya una intolerancia al frío y un letargo excesivo. ¿Qué es el letargo? Pues es un estado de cansancio que te hace no estar consciente, por ejemplo, que no pensar bien. Puede provocar fatiga, insomnio, mareos o desmayos. Y también lo identificamos cuando ese adolescente no quiere comer en casa, ¿no? Cuando llega de la escuela y tú lo invitas a comer y te dice, no, ya comí afuera, ya comí algo en la escuela, ya comí algo con mis amigos o con mis amigas. O sí come en tu mesa, pero come raciones de comida muy pequeñas, o sea, casi nada. También cuando los adolescentes hacen un conteo excesivo de las calorías que consumen, ese también es un factor de riesgo para la anorexia. ¿Cómo se puede prevenir tanto en el área escolar como en la casa? Bueno, siempre es muy importante que estén informados. La escuela y la casa son fuentes de información muy importantes. Además, la actitud ante la sospecha. Si tú ves alguna de estas características que te acabo de presentar, es mejor mantener un estado de alerta y observar por parte de familiares, del profesorado o de amistades, porque así es como puedes prevenir los trastornos alimenticios. Promover un ambiente favorable para el diálogo, no sentirse como intrusos ante la sospecha, lo que les decía. Lo mejor será observar minuciosa y atentamente y promover campañas informativas. Y bueno, hemos llegado al último y más importante de las conductas autodestructivas, en este caso el cutting. El cutting, sí, bueno, ha existido de manera larga. Muchas personas o a muchas personas se les dificulta el poder detectar cuando una persona está practicando cutting, porque además se puede confundir con una práctica perteneciente a una subcultura criminal que son una subcultura juvenil, que son los llamados emo. Hace un tiempo estuvieron de moda y ellos realizaban esta práctica del cutting porque lo que decían era que se sentían mejor al realizarlo. Vamos a ver que sí tiene un efecto de placer, pero a la vez también es una conducta autodestructiva que puede derivar en el suicidio. Erróneamente también se cree que puede ser para llamar la atención. Esto se practica mucho más en escuelas secundarias y de educación media superior. Ahora, Paz Velasco de la Fuente la define como una escritura en el cuerpo a través de la cual expresan su dolor psíquico de modo que se concentran en su dolor físico. Es lo que les decía, que creen que están intercambiando un dolor físico por uno emocional. Estos cortes suelen hacerse en diferentes partes del cuerpo, no solamente ya en los brazos y en las muñecas, también en las piernas, abdomen o muslos. Se hacen también en otras partes del cuerpo que ustedes no creerían, como por ejemplo en los pies, en las plantas de los pies, en los tobillos, en el cuello. Este fenómeno ha ido evolucionando de manera significativa y tiene prevalencia en adolescentes mujeres.
Ustedes se preguntarán, ¿en verdad será fácil detectar esto? Sí lo podemos detectar y lo podemos prevenir. ¿Cuáles son las causas criminógenas? Cuando el adolescente tiene un enojo o furia incontrolable, cuando existen problemas familiares en casa, cuando sufre de ansiedad, porque quiere sentir que tiene el control de sus emociones, y también este cutting puede ir acompañado de otra conducta autodestructiva, de otra enfermedad o de un trastorno, porque también si hablamos de algún trastorno de personalidad o de un trastorno alimenticio o de otro tipo de trastorno, puede ir acompañado del cutting. Además de pasar por experiencias sociales estresantes. Cuando el adolescente no es capaz de afrontar problemas personales o problemas en la familia, suele recurrir a esta práctica. ¿Cómo detectarlo? Por lo general casi siempre es descubierto, ¿no? O sea, tú te vas a dar cuenta porque el adolescente no se va a acercar a ti a decirte que se corta, ¿no? O un niño. No es fácil hablar de esto con un adulto que sea, por ejemplo, tu familiar y decirte que lo realiza. Entonces, por lo general lo vas a descubrir. ¿Cómo? Porque tal vez el adolescente utiliza ropa demasiado holgada, mangas largas, y si, por ejemplo, en la escuela hace muchísimo calor y ese niño no se quita la sudadera, pero lo hace de una forma en que se aferra a abrigarse, podemos tener ahí un factor de riesgo, podemos tener una idea de que algo está pasando, ¿no? No quiere decir que sí, pero también hay que tener en cuenta la ropa que utiliza ese menor o ese adolescente. En ocasiones podrás encontrar pequeñas manchas de sangre en la ropa que utiliza, en su pijama o tal vez en sus cobijas, en sus sábanas. Si tú ves pequeños puntos rojos y crees que es sangre, puede ser que sí lo sea a causa del cutting. Otro es que utilizan muchas pulseras en las muñecas para ocultar el cutting. Esto sí lo hemos visto mucho en adolescentes que a esa edad les gusta mucho utilizar algunas pulseras de tela o algunas pulseras que tengan un significado para ellos, de que se los regalan sus amigos, se los regalan sus familiares, pero cuando es en exceso, cuando tienen toda la muñeca cubierta con pulseras y no se las quiera quitar, puede ser un factor de riesgo para esta conducta autodestructiva. También cuando pasan mucho tiempo solo o sola en el baño o en su habitación, si es que tiene una habitación solo. También generarse las cortadas o cortarse la piel no es fácil, necesita de un tiempo considerable para realizarlo y además necesita de un objeto filoso. Si tú ves que ese adolescente muestra preferencia por las navajas y cosas con filo, o sea, que se las compra, que vas con él en la calle y se quiere comprar una navaja o se quiere comprar un cuchillo, o encuentras estos objetos en su mochila o de tu cocina ya desaparecieron estos instrumentos, es también una señal de alerta. No hay que preguntarse si, no hay que tenerlo a la ligera como que, desapareció un cuchillo que tenía aquí en la cocina, no, o una navajita para depilarse. Esto también son los objetos que suelen ser más utilizados por ellos, las navajas pequeñas, los vidrios rotos y también algunos cuchillos de cocina. Ahora, cuando tú te llegas a enterar, sea en la escuela o sea en casa, que está practicando cutting, no confrontar de manera agresiva. Recordemos que tú como adulto o adulta, profesor, mamá, papá, tienes que comprender primero que esta conducta la está realizando porque tiene un problema. Tiene un problema personal o tiene un problema en casa, que por lo general siempre son los problemas en casa. Ahora, si ustedes también en su práctica docente o en algún proyecto que tengan como psicólogos o terapias, llegan a ver esto que les estoy mostrando, que son brazos ya con cicatrices que ya sanaron, también es importante tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque tenemos que reforzar las medidas de prevención para que no se vuelva a dar esta conducta. Si tú crees que ya pasó, mejor estar alerta porque puede que vuelva a reincidir en el cutting. Ahora, ¿cómo se puede prevenir?
Lo más importante primero es identificar la causa o causas que están generando el cutting, ¿no? Si se trata de un problema familiar, pues lo más importante es acudir con un experto a que te dé terapia tanto individual o familiar para sanar esas causas. Si tú nada más llevas al menor o lo canalizas con un experto, pero no sanas lo que lo está provocando, esa conducta autodestructiva va a seguir ahí o va a evolucionar en otra más grave. Reforzar los mecanismos de regulación emocional. ¿Esto qué quiere decir? Pues la regulación emocional es la capacidad que tiene una persona de identificar las emociones que tiene y hacerlas coherentes con su comportamiento. Esto también lo hace un experto, no lo hacen los criminólogos, también con un psicoterapeuta sería lo ideal. Y después de que ya pasó esa etapa de cutting, acudir con regularidad a terapia. Lo que les decía, para evitar una reincidencia. Y bueno, hasta aquí es donde yo les doy las conductas autodestructivas más frecuentes, no son las únicas, pero necesitaríamos más tiempo para ver las demás, y les di las que son más reales, ¿no? En las escuelas es muy fácil identificarlo, es fácil prevenirlo, solamente hay que estar atentos y hay que estarnos capacitando frecuentemente. Bueno, pues ahora sí, eso sería todo. Muchísimas gracias por escuchar esta ponencia. Si tienen sus preguntas, con mucho gusto las responderé. Sí compartiré la presentación. Yo creo que a través de sus correos electrónicos. Hola, hola. Hay algunas preguntas, ¿verdad? Pues damos por concluida la conferencia, maestra. Un placer haberla tenido, compartiendo esta información. Y pues no nos queda más que agradecer, pues tanto ser parte del Grupo Educativo Inmigrante Tlaxcala y así como también ser una excelente docente. Le dejo, le cedo el micrófono al maestro Víctor Hugo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Muchas maestro? gracias. Yo te vengo agradeciendo. La verdad es que se ve tu crecimiento como docente y nosotros estamos muy agradecidos de que tú estés aquí con nosotros, dando estas conferencias, aparte de ser nuestra docente, una de las preferidas, porque bueno, los alumnos han estado muy a gusto contigo, con todas las prácticas que tú les haces y la verdad es que les gusta bastante y yo te lo agradezco de corazón por darnos esta información tan valiosa, por dar a conocer Grupo Educativo IMEI Plantel Tlaxcala y bueno, y tú por formar parte de esta institución. La verdad es que pues te lo agradecemos mucho y esperemos que sigas acompañándonos para dar más conferencias, más pláticas y llenarnos de tu conocimiento. Te doy muchas gracias y bueno, pues gracias también a todos los compañeros, chicos, maestros, todos los interesados que nos escucharon. Muchas gracias, maestra Melissa, muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, maestro, a todos los asistentes por interesarse por estos temas, por la invitación. Y claro que sí, aquí vamos a seguir todavía dando otros temas que tengan relevancia en la criminología y que siempre ayuden a otras áreas, ¿no? Para complementar. De hecho, sí tenemos una por ahí, el día 21 de agosto, para los que gusten inscribirse, voy a dar otra conferencia sobre prevención del suicidio en adolescentes. Vamos a profundizar más en ese tema. Pues sí, pues le digo nuevamente, estamos muy orgullosos de que sea nuestra docente y bueno, pues Grupo Educativo IMEI Plantel Tlaxcala está muy agradecido. Gracias y doy por concluido pues esta conferencia. Te voy a pasar a la maestra Daniela para que te cierre la conferencia. Muchas gracias. Maestra, pues tenemos preguntas de los participantes. Por ejemplo,
Paola Aranda nos dice, ¿cómo intervenir con niños o adolescentes que presentan estas conductas, pero que tienen padres ausentes? Ok, pues voy respondiendo. Antes que nada, muchas gracias, Pau. Pau fue mi alumna en la licenciatura en criminología. Y bueno, ¿cómo responder a eso? Muchas veces hay que tener cuidado también con cuando queremos hacer una intervención, porque resulta que los padres que están ausentes se molestan cuando queremos hacer algo, ¿no? Por los adolescentes. Lo mejor es dejárselo primero, si es en una escuela, a autoridades escolares, ¿no? Si es, por ejemplo, en casa, lo mejor será primero intervenir con los papás antes que con los niños o adolescentes, y posterior a lo que surja de esa intervención con los papás ya podremos hacer algo. ¿Por qué? Porque muchas veces al inmiscuirse de manera personal en querer ayudar a los adolescentes, muchas veces no lo permiten, ni las autoridades escolares. Me ha tocado ver escuelas en que les dices que tienen un problema y lo ignoran, ¿no? Bueno, esa sería mi respuesta. Adriana Borjas pregunta, ¿qué factor es determinante para que un niño sea acosado? Bueno, si preguntan por un factor, es muy difícil elegir uno porque para empezar depende mucho de la personalidad del niño. Hay una lista de factores que pueden intervenir para que sea acosado. De hecho, les di algunos, pero yo puedo establecer que sea no por su físico ni por su personalidad, sino por esa falta de herramientas o mecanismos emocionales. Ese podría ser un factor detonante, no tanto el físico como muchos creen, ¿no? Que si es gordito, flaquita, güerito, con lentes. Entonces, es la cuestión emocional, es la cuestión de los valores que se dan en casa. Gracias, maestra. Otra pregunta es, ¿cuál es el factor detonante para este comportamiento? ¿Cuál comportamiento? Podría ser en este caso, siempre las conductas autodestructivas tienen una causa y por lo general siempre se da ese origen en la familia, porque por su calidad de niños o adolescentes no tenemos a una persona desarrollada por completo, ¿no? Desarrollada que ya se desenvuelva en un ámbito laboral o en un ámbito de pareja. Por eso es que atribuimos un poco más las causas de los factores criminógenos a lo que sucede en la familia y lo que sucede en la escuela. Es muy importante cuidar esos aspectos. Henry Martínez nos pregunta, ¿cómo saber cuando un niño está manipulado y aplica la agresividad? Bueno, de hecho, la agresividad la podemos tomar como, primero, una conducta que se puede aprender, ¿no? Si tú te desenvuelves, o ese niño se desenvuelve en una familia donde los integrantes son muy pasivos y aprendes la agresividad de la televisión, por ejemplo, o de los familiares, hay que tener primero en cuenta saber de dónde viene esa agresividad. Y siempre también fomentar el diálogo, lo que les decía. La única forma de saber qué le pasa a un niño o a un adolescente para evitar que delinca es siempre la introyección de valores y el diálogo abierto desde casa y también fomentarlo en la escuela, lo que les decía. Los docentes forman o tienen un papel muy, muy importante. Muchas gracias, maestra. ¿Alguna otra pregunta que quieran agregar? Creo que sí hay una de Silvana Méndez. ¿Dónde está? ¿Esa está abajo? El dibujo, ¿cómo? En el dibujo, ¿cómo se puede detectar una conducta? La pregunta es, en el dibujo, ¿cómo se puede detectar una conducta autodestructiva? Bueno, para empezar, esta parte de los dibujos o del análisis de los dibujos no le compete a un criminólogo. En este caso, pues es competencia de un profesional
en el área de grafología infantil, o a menos que ese criminólogo tenga esa especialidad, lo podemos detectar desde la grafología infantil. Y sí lo vemos con rasgos, por ejemplo, que sean muy marcados en ese dibujo. Tal vez no podremos saber que es una conducta autodestructiva, pero sí sabremos en ese dibujo que tiene una agresividad guardada, o un enojo guardado, o una frustración en ese niño o niña. Entonces necesitamos de una especialidad para eso, que es la grafología infantil. Muchas gracias, maestra. Agradecemos a todos los presentes que nos visitan y pues que están siguiéndola desde Perú, maestra. Muchas gracias. Desde Guatemala también. Y siendo las 3:30, pues damos por concluida esta conferencia. Los esperamos para las demás conferencias. Una de ellas también va a ser la maestra Meli, con prevención del suicidio, maestra. Va a ser un placer nuevamente tenerla ante nosotros. Muchísimas gracias, y ahí nos vemos para los que gusten participar. Gracias y buena tarde. Gracias.